directa. Continuamos en Señal Informativa y le agradezco a Daniel Motola, quien es oncólogo e investigador nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para platicar con él sobre el Día Nacional contra el Cáncer de Próstata. ¿Cómo está? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por invitarme y por hablar de este tema. Bueno, a mí me gustaría primero empezar entonces con cómo estamos en Jalisco y en México, si tiene datos acerca de qué tan grave es este problema. Pues desafortunadamente el cáncer de próstata es un problema muy grave. Se diagnostican alrededor de 25,000 personas al año en nuestro país por el cáncer de próstata y alrededor de 6,000 muertes presenta el cáncer de próstata. Esto quiere decir que el cáncer de próstata es el tumor número 1 en hombres en nuestro país y también la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país en hombres. ¿En qué edad es más propenso a adquirir esta enfermedad? Habitualmente el cáncer de próstata se presenta en pacientes entre 60 y 75 años de edad, que es cuando más frecuentemente lo vemos, aunque tenemos que pensar que también en pacientes jóvenes puede haber la enfermedad, aunque no es tan común, pero también llegamos a ver este tipo de padecimientos y ahí la importancia de la detección temprana de la enfermedad. ¿Tanto puede ser un problema genético o qué factores son los que contribuyen a que se presente? En realidad el cáncer de próstata no se hereda de manera tan importante, aunque el tener algún familiar directo sí pudiera aumentar ligeramente la posibilidad de tenerlo en la persona. Sin embargo, la herencia no es un factor de riesgo muy importante. Existen otros factores de riesgo importantes como todos los tumores, el tabaquismo, la obesidad, el sobrepeso, que son factores de riesgo mucho más importantes para padecer este tipo de enfermedades. Y supongo que como en todos o en la mayoría de los tipos de cáncer, la detección oportuna es importante. Así es, la detección oportuna en cáncer de próstata es sumamente importante, ya que nos permite detectar la enfermedad en etapas más tempranas. Y mucha gente piensa que hablar de cáncer es hablar de muerte, y eso no es cierto. El cáncer de próstata, si se detecta a tiempo, se puede llegar a curar, y hay la importancia de la detección temprana. Los pacientes o la población general, los hombres de 45 años o más, se deben de hacer una detección temprana principalmente con niveles de antígeno prostático específico y en algunos casos muy particulares hacer tactos rectales para poder evaluar si existe algún riesgo o alguna sospecha del tumor, y si existe ese riesgo o esa sospecha, entonces se debe de hacer una biopsia para tener la información completa si existe o no un tumor maligno. Con algunas limitaciones, con el paso de los años, las mujeres han aprendido la importancia de una visita de revisión frecuente al ginecólogo o al menos una vez al año. En el caso de los hombres es más difícil tener estas prácticas, ¿no? Sí, es más difícil tener estas prácticas, pero también tenemos que aprender que los hombres también tienen cáncer y que los hombres también, el cáncer de próstata es un problema de salud muy, muy importante. Y si logramos detectar el tumor en etapas tempranas y se pueden curar, son pacientes que habitualmente cuando tienen el padecimiento y están en tratamiento tienen una etapa productiva de su vida. Entonces, si se detecta a tiempo y se cura la enfermedad, probablemente esa etapa productiva vaya a durar muchos, muchos años con una buena calidad de vida. Si no se detecta a tiempo y ya se detecta en una etapa muy avanzada, en realidad esto va a impactar de manera importante en su calidad de vida y esto pues va a deteriorar su productividad también, ¿no? ¿Hay algunos síntomas que sean una alerta? Desafortunadamente el cáncer de próstata ya cuando da síntomas en la mayoría de las veces se encuentra en una etapa avanzada. Sin embargo, si hay algunos síntomas que vale la pena tomar en cuenta, por ejemplo, orina con sangre es un síntoma que se puede presentar, o dificultad al orinar, ¿no? Orinar y sentir que no orinamos por completo o que nos cuesta trabajo, hay que pujar de más para empezar a orinar, o que nos quedamos con ganas de seguir orinando después de haber orinado de manera, en teoría, adecuada, son algunos síntomas que nos pudieran orientar en que pudiera haber algún problema en la próstata
y esto sin duda luego tiene que ser evaluado por un especialista. Y justo sobre el tema de especialistas, ¿qué tan, o cómo andamos en cobertura, sobre todo en el sector público? Pues afortunadamente este tipo de padecimientos los manejan bien tanto urólogos como oncólogos, y hablando de oncólogos estoy hablando de toda la gama de la oncología, ¿no? Cirujanos oncólogos, hay urooncólogos, hay oncólogos médicos, radiooncólogos. Creo que gracias al tipo de enfermedad y todos los especialistas que pudiéramos estar involucrados en el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento, hay mucha gente que puede valorar a los pacientes en cualquier estado, en cualquier parte del país, que puede evaluarlos, diagnosticarlos y tratarlos de una buena manera, ¿no? ¿Y cuáles serían las etapas o cómo tendría que ser esta revisión periódica que tendrían que realizarse? ¿Ante quién hay que acudir? De preferencia, realizar un antígeno prostático específico en pacientes mayores de 45 años, una vez al año de preferencia. Este antígeno puede orientar si hay algún problema en la próstata o no. En caso de que el antígeno estuviera elevado, vale la pena que un especialista, un médico que tenga la experiencia de hacer un acto rectal, y como algún urólogo o algún cirujano oncólogo o un oncólogo médico, revise al paciente para que pueda evaluar si hay alguna alteración en el órgano, en la próstata, y que evalúe si vale la pena hacer algún otro procedimiento o simplemente vigilar al paciente, ¿no? Pero en este sentido, para la consulta también hay facilidades y es sencillo que un hombre pues realice estas visitas al médico de manera periódica o por lo menos una vez al año. Facilidades hay, desafortunadamente en el país todavía no tenemos esa cultura tan importante de la detección temprana del cáncer de próstata como tal. La verdad es que es difícil que los hombres vayan al médico, no se diga para una detección temprana, para muchas otras cosas es difícil que los hombres en nuestro país entiendan que así como las mujeres tienen que ir una vez al año al ginecólogo, los médicos, los hombres también tienen que ir con un médico de confianza que pueda hacerle los diferentes estudios de detección temprana de tumores. En este caso estamos hablando de cáncer de próstata, pero también cáncer de colon es un tumor frecuente en nuestro país, y hay una forma de detectar temprana este tipo de tumores que puede impactar de manera importante a la vida de los pacientes. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor, que nos haya tomado esta llamada. Al contrario, gracias por invitarme y a seguir educando a la población, que es lo más importante. Muchísimas gracias, el doctor Daniel Motola, quien es oncólogo e investigador nivel 1 de CONACYT. Y bueno, ahí está esta invitación a los hombres a realizar